Bendiciones, hermanos, le damos las gracias al Señor y en esta ocasión estaremos hablando del primer ejemplo bíblico de el diezmo y estaremos concentrados en los libros de Génesis, el capítulo 14, versículos 17 al 20, como también el capítulo 28, versículos 20 y 22, como también el libro del profeta Malaquías, capítulo 3, versículos 10, y utilizaremos el Evangelio de Lucas capítulo 11 versículos 42 y Hebreos capítulo 7 versículos 1, 10 al 11. Pero en la lectura vamos a concentrarnos en Génesis capítulo 14 y estaremos haciendo lectura del versículo 17 hasta el 20, luego pasamos a Hebreo capítulo 7 versículos 14, versículo 4, 7, 8 y luego pasamos a leer Malaquías 3:10 y Lucas 11:42. Es importante que hablemos de este interesante tema. El pensamiento central dice que el diezmar es una práctica que inauguró Abraham, padre de los creyentes, cuando le dio sus diezmos a Melquisedec. Y vamos a ver cómo es que se origina el mismo. El texto de oro indica que honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y eso lo podemos encontrar en Proverbios capítulo 3 versículo 9. Y hay una serie de objetivos que tenemos que tomar en consideración a través de este análisis, y es adquirir un conocimiento más claro sobre el caso de Abraham y Melquisedec y experimentar el gozo y la satisfacción por el aporte, por la causa del Evangelio en cuanto a lo que implica diezmar para la proclamación del reino. También tomar una decisión firme de consagrar a Dios sus diezmos y las ofrendas. Luego de haber mencionado el objetivo, es importante que tengamos claro que es necesario que entendamos que el diezmar es parte también de la adoración en la vida de un creyente. Vamos a hacer lectura de los pasajes bíblicos mencionados y luego vamos a entrar en el proceso de análisis inductivo, y a través de este análisis esperamos que puedan ser aclaradas muchas de las dudas que muchos de nosotros podamos tener. Comenzamos leyendo Génesis 14, versículos 17, 18, 19, 20. Y dice así: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora pasamos a Hebreos, capítulo 7, versículos 4, versículos 7, 8. Y dice: considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín, y sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y he aquí, ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ahora pasamos a Malaquías, capítulo 3, versículos 10, y dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré
las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y pasamos al Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 42, donde dice: «Ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda la hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello». Y podemos ver que debemos consagrar a Dios no solo el diezmo, sino todo lo que somos y lo que tenemos. Por lo tanto, hay una serie de aspectos que también, en adición a los objetivos, tenemos que tomar en consideración. Tenemos que ver que el primer creyente en pagar el diezmo, que es Abraham, lo vamos a ver en el libro de Génesis. Y vamos a ver en el capítulo 14, del versículo 17 al 20, cómo se desarrolla toda esta aspecto en la cual vamos a estar discutiendo. Vamos a ver que el diezmar es un acto de adoración, como indicamos anteriormente. Y vamos a ver que el diezmo trae también bendición, como indica el profeta Malaquías. Tenemos que ver que el tema del diezmo ha despertado interés en muchas personas, algunos con la intención de atacar la práctica y arguyen que esta fue una norma de la ley judía y que nada tiene que ver con los cristianos. En otro aspecto, al estudiar el documento de Génesis, nos damos cuenta de que el origen del diezmo tiene lugar unos 500 años antes de la ley. Y los que dividen la historia de los periodos o dispensaciones saben que Abraham vivió en el tiempo de fe y promesa, y mucho antes de Moisés. Tenemos que ver que Abraham fue el primero en la historia bíblica en pagar diezmos a Dios, como lo vemos en este análisis que estamos iniciando. Su nieto Jacob es otro ejemplo de la práctica de diezmar antes de la ley, que lo pueden encontrar en el capítulo 28 de Génesis y versículos 20 y 22. Entonces pueden ver siglos más tarde que esta fue una de las normas que se establecen y que se fueron sosteniendo a los que servían en el tabernáculo, y que podemos ver también en las escrituras, como lo señala Levíticos 27, versículos 30 y 34, el libro de Números 18, versículos 21 y Deuteronomio 14, versículo 22. Ahora, el caso del encuentro de Abraham con Melquisedec, que significa rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo y rey de paz, es lo que constituye ser un incidente de gran valor para el cristiano. Dios le concede una gran victoria a Abraham al derrotar a los reyes de Mesopotamia que habían saqueado lo que podríamos decir las ciudades del sur de Canaán y llevaban cautivos a Lot y muchos más. Y a su regreso el rey de Sodoma quería honrar y premiar a Abraham con cosas materiales, mientras que Melquisedec lo recibió con un acto de adoración y gratitud a Dios. Ante esta demostración de fe, de devoción de este gran rey sacerdote cananeo, tipo de Cristo, Abraham adoró a Dios con sus diezmos. Y este noble ejemplo podemos notar más tarde que es una norma para el pueblo de Dios. Para los cristianos podemos ver que el diezmar ha sido causa de bendición, pero para ello hay que saber que es una actitud importante y qué es lo que representa diezmar. Y es por eso que vamos a ver cuán importante es el acto del mismo y qué representa para Dios, sobre todo más que dar, sino la intención de la misma. Vamos a ver que al final del análisis tenemos que ver que al final de esta enseñanza anterior se indicó que Lot, el ambicioso sobrino de Abraham, puso sus ojos en las llanuras del Mar Muerto y por allí se había establecido, y poco a poco se fue uniendo a las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra
vecinas de las tribus como Adma, Seboín y Zoar. Y estos pequeños reinos del sur de Canaán fueron lo que se llaman dominados por Kedor Laomer de Elam, Absrafel de Sinar y otros reyes de la Mesopotamia durante un periodo de 12 años. A los 13 años se rebelaron y no pagaron más impuestos a los invasores. Unos años más tarde, estos vinieron a atacar y saquear sus pequeños súbditos, llevando muchos prisioneros, entre los cuales Lot estaba con ellos. Y cuando Abraham fue informado del secuestro de su sobrino y todo lo que éste poseía, preparó a sus hombres y en compañía de otros aliados fue tras los reyes orientales hasta Dan, donde los atacó de noche. Luego los persiguió hasta el norte de Damasco, donde rescató a Lot y también el botín. Dice la escritura que al regreso 2 reyes salieron a recibirlo. El rey de Sodoma le preparó una fiesta pagana en el valle de Sabé. Y esto lo que quería premiar era con los bienes que había rescatado en manos de los reyes del oriente. Pero podemos notar que para Abraham, los reyes del oriente, pero para Abraham rechazó esto. En otras palabras, rechaza la oferta, ya que había jurado al Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que no tomaría nada de las riquezas de maldad. Otro aspecto es que la segunda ceremonia fue ofrecida por un personaje muy especial y bastante misterioso, Melquisedec, un príncipe cananeo del nombre hebreo. Melquisedec, rey de justicia, rey de la ciudad de Salem, ciudad de paz, era a la vez sacerdote de Dios Altísimo. Las palabras Melquisedec son una alabanza a Jehová, con lo cual se indicaba a Abraham que su victoria debía atribuirse al Dios Altísimo. Es por eso que podemos ver entre los versículos 19 y 20 que las palabras pronunciadas por Melquisedec es bendición no solo en su elocuente, sino también de un profundo significado sacerdotal. La primera impresión estaba destinada a elogiar este gran patriarca que de un momento a otro se convirtió en un instrumento de liberación, y no solo para su sobrino, sino también de los pueblos que lo rodeaban. Dice que le bendijo y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Este rey no le ofreció cosas materiales porque Abraham tenía muchísimas. Lo que le brindó, en cambio, fue un momento propicio para dar honra y gloria a Dios por la victoria concedida. Abraham era bendito, pero eso solo era posible porque era del Dios Altísimo, el Elohim, Dios poderoso y exaltado. La segunda frase que usted puede encontrar en una frase poética de este rey sacerdote fue una alabanza directa de Dios. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Esta expresión es una expresión que requiere entonces ser analizada por cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo habría de triunfar un creyente de la ciudad de Abraham, guiado y ayudado por Dios como Jehová, el Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Esa victoria era solo lo que se llama un presagio de los incomparables triunfos que obtendría sus descendientes unos 4 siglos más tarde. Por parte o por su parte, podríamos decir, Abraham reconoció
que Melquisedec representaba a Dios en ese momento, por lo que le dio los diezmos de todo. Por eso es que en el versículo 20 vemos tal acción. Esto enseña que el diezmar es parte del culto y la adoración a Dios, a pesar de que los diezmos se dan a sus ministros. Esto también nos sirve de ejemplo el progenitor del pueblo de Dios y el padre de todos los creyentes. Y es importante ver que ahí es donde vemos el primer ejemplo. Cuando pasamos al capítulo 7, versículos 1 y 3, vemos entonces aquí en la lectura que en esta sección importante, vemos entonces que en esta sección anterior usamos la única referencia histórica que se da en la Biblia acerca de Melquisedec. Y cuando decimos capítulo 7, nos estamos refiriendo al libro de Hebreos. Sin embargo, informamos de su origen o servicio de Dios que aparece repentinamente en ocasión del regreso de Abraham de la victoria contra Kedorlaomer y otros reyes orientales, según se indica en Génesis 14, versículos 17 al 20. Y a través de las generaciones se han dado distintas interpretaciones acerca de la persona de Melquisedec. Los rabinos aseguraban que era Sem reencarnado. Muchos creen que era un ángel, otros han pensado que fue Cristo, pero eso sería contradictorio el sentido hebreo, donde lo describe como semejante al Hijo de Dios. Una explicación más centrada es la que sugiere que este era el rey que también ocupaba el cargo de sacerdote en la ciudad de Salem. Aunque hay poca historia de él, sabemos que era un rey muy justo y servía a Jehová Dios Altísimo, a pesar de que aquel era un pueblo cananeo. Y ya en el tiempo de Josué, el que ocupaba ese lugar era Adonisedec, pero no contaba con las cualidades de su predecesor. La segunda mención de su nombre en la Biblia se encuentra en el Salmo 110, versículo 4, donde allí David, en un estilo poético y de gran sentido escatológico, anunció el rey sacerdote que oficiaría para siempre según el orden de Melquisedec. Aunque David tomó a Salem o a Jehú y la convirtió en su capital, Jerusalén, lo que dice en un Salmo 110, versículo 1, y se refiere a Cristo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esa fue la interpretación que Jesús mismo le aplicó a este salmo ante los judíos en Mateo 22, versículo 41 al 45. Por parte del autor de Hebreos, bajo la unción del Espíritu Santo, tomó a Melquisedec como un tipo de Cristo en su misión en la tierra. Jesús es rey, profeta y sacerdote del Dios Altísimo. Pero su sacerdocio no es el del orden de Aarón ni de una tribu de Leví. Jesús fue de Judá y su ministerio es eterno, no es temporal. Lo importante para nosotros es que, cambiado el sacerdocio necesario, es que haya también cambio de ley. Melquisedec fue precursor y tipo de Cristo en varios aspectos. Entonces, cuando vemos en los versículos 4 y 8, ante la espléndida presencia de Melquisedec, Abraham dio los diezmos de todo y adoró a Dios. Pero, ¿por qué mostró tanta reverencia a Melquisedec? ¿Y por qué aceptó sin reparos ese acto del patriarca? No cabe duda de que Dios había designado a este rey sacerdote de Salem como ejemplo de justicia y de paz y como el tipo perfecto del Hijo de Dios,
cuya semejanza fue hecho. Abraham, consciente de ello, puso en sus manos el diezmo. La grandeza de este sacerdote del Dios Altísimo se destaca en el versículo 4, cuando dice: considera pues grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Indica además que los sacerdotes levitas tomaban el diezmo de sus hermanos. En cambio, Melquisedec lo tomó y bendijo el que tenía las promesas. El propósito del autor de Hebreos era probar que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, era superior al de los levitas, los cuales servían según el orden de Aarón. Por eso hace énfasis que sin discusión alguna el menor es bendecido por el mayor. Y es por eso que en este caso el menor era Abraham, del cual vino Leví, porque estaba recibiendo la bendición que le otorgaba uno que le servía a Dios y anunciaba el gran sumo sacerdote que había de aparecer, Cristo Jesús. Lo que se dice en el versículo 8. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de quien vive ha dado lugar a que se le atribuya a Melquisedec su origen celestial. Pero el testimonio que se da de él en Génesis, capítulo 14, del 17 al 20, lo único que se hace es guardar silencio acerca de la muerte, de su muerte. Sin embargo, eso basta para identificarse con Jesús, que vive por la eternidad para interceder por su pueblo. En cambio, el sacerdocio de los levitas constituye ser temporal y humano. Cuando pasamos entonces a Malaquías 3:10, el pueblo de Israel había estado cautivo en Babilonia por un periodo de 70 años. Después del 606 hasta el 536 a.C., luego los medopersas invadieron Babilonia y permitieron que los judíos regresaran a su tierra bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías y la predicación de Ageo, Zacarías y Malaquías. Los judíos reconstruyeron la ciudad y el templo, y en un periodo de más de medio siglo, pero aún había lo que se llama apostasía, desinterés y desobediencia en el pueblo. El mensaje de Malaquías los llama entonces al servicio, a la adoración a Dios y al cumplimiento de sus deberes. En la primera parte ataca la hipocresía y la infidelidad de los sacerdotes y el pueblo. Luego se presenta un cuadro que anuncia la venida de mi mensajero, el ángel del pacto, y el día del ardiente como un horno. De modo que en Malaquías hay exhortación de profecías mesiánicas y anuncios de juicio. Por eso es que en el versículo 10 de este capítulo 3 hallamos un mensaje ilustrativo al diezmo. Hallamos entonces que el pueblo de Dios estaba acostumbrado a no traer todos sus diezmos al alfolí o al granero de la casa de Dios. Se les hace ver que eso significaba un robo a Dios y mostraba desinterés hacia su obra. Ese era un tiempo de crisis y escasez de todo. Las sequías y las plagas hacían estragos en la tierra de Judá. Dios entonces los desafía. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos. Dios es el dueño del universo. Si su pueblo se dedica a servirle y a agradarlo, no solo habrá lluvia, comida, salud, también habrá toda clase
de bendición para todos. El diezmo es una prueba de fidelidad, amor a la obra de Dios y esperanza de bendiciones futuras. Los cristianos no deben ser menos agradecidos. Por eso el amor se encarga del ministerio y los diezmos son medios justos y apropiados para su sostenimiento. Y es importante que entendamos que una de las maneras para sostenerlo es a través de los diezmos y ofrendas. Tenemos que entender entonces que es una forma también de agradecimiento por lo que Dios ha aportado en nuestras vidas. El Evangelio de Lucas, en el versículo 42 del capítulo 11, presenta el argumento más fuerte contra los diezmos en el Nuevo Testamento. Nos enseña dicha práctica, pero a los que hablan así hay que explicarles que Jesús no se dedicó a enseñar sobre el diezmo porque los judíos sabían lo suficiente sobre ello. Sin embargo, cuando el maestro habló de este asunto, lo hizo para corregir la actitud con lo que la gente diezmaba, no en contra de la práctica en sí. Reprochó a los fariseos porque diezmaban hasta la menta y la ruja y toda la hortaliza, pero pasaban por alto la justicia, el amor a Dios. ¿Se da cuenta? Y es por eso que muchos querían cubrir sus pecados con el pago de su diezmo. Yendo un paso más adelante, les mandó seguir diezmando, pero no a costa de otras normas de la conducta que Dios exige. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Era la declaración que deja Jesús. Esto prueba que es necesario diezmar, pero también hay que amar al prójimo y tratarlo con justicia. Los apóstoles no entraron en detalle sobre el diezmo porque los cristianos estaban acostumbrados a esta práctica. Por otra parte, cuando se trataba de dar para la causa del evangelio, los creyentes daban no solo el diezmo, sino mucho más. Cuando el apóstol Pablo habló del sostenimiento de los ministros y de la obra de Dios en general, citó el ejemplo de los sacerdotes y los levitas en el libro de Deuteronomio, el capítulo 18, versículos 1 al 8. También surge la pregunta, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? También se puede dar para la obra del Señor. Es un privilegio, un deber, una bendición. El plan más equitativo y práctico viene siendo entonces el diezmo. Y es por eso que podemos decir que hemos encontrado con varios personajes que nos han mostrado algo sobre los diezmos. Vimos cómo Abraham tuvo una gran victoria contra los reyes de Oriente y liberó a su sobrino y a mucha gente de Canaán. A su regreso salieron a recibirlo dos reyes. El de Sodoma lo quería agradar con sus cosas materiales, pero él las rechazó. El segundo fue Melquisedec y vino a darle un refrigerio a él y a su gente, y luego hubo un culto de adoración al Dios a quien servía este rey sacerdote, y allí Abraham reconoció las virtudes y el ministerio de Melquisedec le dio los diezmos de todo. De esta forma adoró a Dios y dio el primer ejemplo de diezmar. Unos 5 siglos antes de que la ley impusiera esta práctica. Melquisedec fue un personaje especial a quien Dios preparó tanto para confortar y bendecir a Abraham como para tipificar a Cristo, quien es el verdadero Rey y sacerdote eterno.
David reconoció esta lección mesiánica y Jesús la cumplió. El escritor de Hebreos tomó el caso de Abraham frente a Melquisedec para hacer énfasis en que el sacerdocio de Cristo es eterno y superior al de los levitas. La actitud del padre de todos los creyentes, Abraham, al dar el diezmo al rey Melquisedec, dejó una gran lección para todos nosotros. Cristo es nuestro sumo sacerdote y por medio de él debemos consagrar a Dios no solo los diezmos, sino todo lo que tenemos y lo que somos. Los que creen que el diezmo es una práctica exclusiva de la ley mosaica deben tomar en cuenta el ejemplo de Abraham antes de la ley y el mensaje de Cristo a los judíos. El Señor, podemos ver que reprochó la actitud hipócrita del querer cubrir los pecados de la injusticia y la falta de amor al prójimo con los diezmos. Él dijo que esto era necesario hacer sin dejar aquello. Y con esto, en lugar de suprimir el diezmo, lo elevó al nivel de otras virtudes cristianas. El cristiano debiera inspirarse en las palabras del texto áureo de esta lección para dar a Dios fielmente sus diezmos y mucho más. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y Dios nos llama a que seamos adoradores con nuestros bienes, pero también que actuemos en amor y misericordia. Bendiciones.